Yo creo que normalmente ustedes han recogido testimonios, han oído hablar que de hecho una reforma agraria se justifica por ser dentro de la economía campesina un elemento fundamental como patrimonio eh, familiar, es decir, que es la base material de muchísimas familias y que por lo tanto se plantea que en el campo para las familias rurales o para familias que habitan actualmente zonas urbanas y que están desplazadas o que bien sea por la violencia, por otros factores, recuperar la tierra como un lugar para habitarlo y tener ahí su vivienda, su familia, sus posibilidades de cultivar, etcétera, es un derecho fundamental, que es básico, digamos, en la conformación de la sociedad rural y por lo tanto en la conformación de nuestra sociedad. Es también, creo que ustedes han oído decir que el derecho a la tierra también es fundamental desde el punto de vista de las comunidades, comunidades rurales. Es decir, la tierra es un patrimonio familiar y un patrimonio cultural. Existen comunidades rurales en Colombia, generalmente son llamadas veredas, donde la gente comparte a través de relaciones de vecindario, construye un destino común, forma una identidad ligada, digamos, a una región boyacense, paisa, costeña, en fin, y la recuperación o la estabilización de los derechos de las comunidades rurales a tener tierra es parte fundamental también de su estabilización o de su sostenibilidad cultural. Pero yo quiero hablar de otro aspecto que no sé en qué medida ha sido debatido o presentado por las personas que ustedes han entrevistado, y es la tierra como un recurso económico. Muchas personas tienen la idea completamente falsa de que nuestro productor campesino, nuestro productor rural o nuestro productor familiar actualmente tiene o ha desarrollado una economía completamente precaria, que no produce unos pequeños excedentes y que en esa medida como que no hay muchas esperanzas desde el punto de vista de la contribución que la tierra, que la posesión de la tierra como un activo económico puede generar para la actividad económica misma, para la producción de alimentos y materias primas agropecuarias o agroindustriales. La realidad, de acuerdo con nuestras investigaciones que hemos hecho en muchas zonas del país, muchísimas zonas, que a mi manera de ver representan una gran diversidad de situaciones y que entonces a mi manera de ver son significativamente representativas de lo que pasa en nuestro mundo rural, nos muestran esas investigaciones que no, que la cosa es bastante diferente. Por ejemplo, en términos generales o promedio, no más del 10% de la producción de los campesinos va al autoconsumo. El 90% o más del 90% va al mercado. Y en ese sentido, lo hemos dicho en varios estudios, varias publicaciones, los campesinos son un actor fundamental y protagónico de nuestra economía agroalimentaria. Posiblemente, y de acuerdo con la información estadística existente, estos productores aportan mucho más, o un poco más, mejor, del 60% de nuestra producción agrícola y un poco más del 30% de nuestra producción pecuaria. Es decir, nuestro sistema alimentario, en el pan de cada día de 40 millones de colombianos, en el abastecimiento de esos 40 millones de colombianos, ellos juegan un papel absolutamente importante y protagónico. Pero también en las exportaciones, mucha gente dice no, los campesinos no exportan.
¿sí? Ellos no tienen capacidad en este mundo globalizado, competitivo, de exportar. Pues la realidad es que hoy en día están exportando cerca del 70% del café, o quizás un poco más. La producción familiar, la pequeña producción, hoy en día cafetera, o sea, nuestro principal renglón agropecuario exportador sigue siendo el café, y sigue siendo un cultivo importante a pesar de la crisis que tuvo en los años 90. Sigue siendo un cultivo de aproximadamente 600.000 hectáreas, un poco más de 500.000. El grueso de la producción sale de las parcelas campesinas, y el grueso de la producción, más del 80%, va al mercado internacional. Pero no solamente café, hay campesinos exportadores de plátano en el Urabá, hay campesinos exportadores de granadillas, de uchúa. Bueno, digo exportadores, que producen para la exportación, ¿sí? Participan en cerca de un 40-50% en el abastecimiento de leche para la cadena láctea. Nuestra cadena láctea da muestras de tener buenas posibilidades exportadoras. Está exportando a algunos de los países andinos, principalmente a Venezuela, pero también a Ecuador. Entonces, la evidencia empírica con que contamos muestra un panorama completamente distinto al que generalmente tiene mucha gente en su cabeza. El campesino nuestro es un productor muy dinámico que ha sabido adaptarse por medio de sus cambios en sus sistemas de producción, por medio de cambios tecnológicos, por ejemplo la introducción masiva de la revolución verde, y actualmente en una buena parte la introducción de sistemas sostenibles, por ejemplo para la producción de cafés especiales, orgánicos, etc. Es un productor que sabe responder a las señales del mercado, que es protagonista en el abastecimiento del mercado, que es protagonista en el sistema agroalimentario. Entonces, en ese sentido, el problema de la tierra, el problema de la dotación suficiente de tierra, es un problema también económico, y constituiría no solamente una solución desde el punto de vista de, como decía anteriormente, de estabilizar familiar y culturalmente a los pobladores rurales, que es un derecho, sino constituiría un elemento extraordinariamente importante, neurálgicamente importante, en las soluciones de los problemas económicos del campo y del país. Aún más, en algunas investigaciones, que también son muchas en muchas partes del país y significativamente representativas, no digo que estadísticamente representativas, pero sí significativamente representativas, porque, repito, hemos estudiado una gran cantidad de casos de distinta índole, desde productores extremada y precariamente minifundistas hasta productores familiares que tienen cafeteros o productores de hortalizas bajo invernadero familiares que, digamos, tienen una situación distinta. En todos los casos, en todos estos casos hemos encontrado una circunstancia que es extremadamente importante desde el punto de vista económico, y que es extremadamente importante o es extremadamente importante mejor para las posibilidades de hacer una reforma agraria, como que es lo que ustedes están explorando en estas entrevistas. Bueno, el hecho es que también, al contrario de lo que se plantea, trabajar en la finca es muy buen negocio. Un campesino, lo hemos medido en muchísimos casos, repito, trabajando en su propia finca, gana mucho más por cada día trabajado que trabajando por fuera de la finca. Y gana generalmente mucho más que un salario mínimo. A veces hasta 5 jornales mínimos logra obtener trabajando un solo día en su parcela, como remuneración neta, después de descontar los costos en que ha incurrido. Esto es poco reconocido, poco sabido, porque las encuestas de hogares rurales tienden a decir lo contrario. Pero lo claro para nosotros, y yo creo que no tenemos tiempo de debatirlo en esta corta entrevista, es que, al contrario de lo que han hecho las encuestas rurales de hogares, que es una pregunta extremadamente precaria para poder analizar los ingresos, simplemente le cuenta a la persona cuánto ganó usted el año pasado en su parcela, nosotros hemos hecho estudios muy serios, muy profundos, muy exhaustivos, de una gran cantidad de casos, haciendo un balance sobre los ingresos y los costos. Ya hemos encontrado eso